Gloria sea el nombre del Señor. Yo bendiga a cada hermano que me está escuchando a través de radiobes.org, de otra vez de aquí, ¿verdad? Luego de un mes que estuve haciendo unas gestiones en la iglesia. Así vamos a empezar a elevar oración para que Dios bendiga este programa y te sea de mucha bendición a ti, amigo, que me estás escuchando a través de este medio. Gracias, Señor, por esta bendición tan poderosa que me permite en el día de hoy, Señor, estar aquí en esta preciosa iglesia, la voz del Espíritu Santo, que pastorea nuestro hermano Leonel y nuestra hermana Wanda. Gracias, Señor, junto a la hermana Yadira, que se encuentra conmigo en este día. Te damos gracias por todo lo que recibimos, las cosas buenas que hemos recibido y las cosas difíciles, porque en las cosas difíciles, cuando vienen, Señor, tú siempre estás con nosotros para darnos fortaleza. Mira, vamos a estar predicando tu palabra. Te pido, Señor, que esas vidas que están escuchando y van a escuchar este mensaje, que esto sea de bendición y cabe bien profundo al corazón de esas vidas, que tú les hables. Personas que están pidiendo que de una manera especial tú te expreses, Señor, a ellos y les manifiestes tu poder, tu unción. Están pidiendo confirmación. Te pido que en el día de hoy tú les hables grandemente. Señor, amén. Hermano, Dios le bendiga. Te habla el pastor Levi Rodríguez de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor. Gracias al Señor de nuevo aquí predicando la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, hermano, tuvimos un mes de diciembre y noviembre fuerte en la agenda que Dios nos dio. Gracias a todos esos hermanos de nuestra iglesia y a todos los hermanos dentro y fuera de la iglesia que fueron de bendición para que nosotros pudiéramos alcanzar a tantas vidas como alcanzamos durante estos meses y este mes también que vamos a seguir alcanzando. Gracias a Dios pudimos visitar más de 8 hospitales y llevar bendiciones a los niños a los hospitales en este periodo navideño. Fuimos a Río Piedras, allí en Centro Médico, el hospital universitario de allí de Río Piedras o de San Juan, como muchos le mencionan. Estuvimos viendo a los niños de cáncer, pasamos por todos los pisos del hospital universitario para darle bendición a los niños. También nos fuimos para el Hospital Municipal de San Juan, gracias a la alcaldesa Yulín, que nos permitió, ¿verdad?, estar en ese hospital llevando bendición a los niños. También nos mudamos, ¿verdad?, para el área de Bayamón, donde ahí cogimos alrededor de 4 hospitales y llevando bendición a los niños y a los que no son niños también. Y también visitamos el hospital de Guaynabo, donde ha sido de bendición. Es una experiencia linda, el hogar de niños. Linda a la vez, fuerte para aquellas personas, ¿verdad? Cuando ve un niño en una silla de ruedas o algo, entonces mirar, ¿verdad?, las limitaciones que tienen esos niños, pero qué lindo es compartir con esos niños y estar en ese ambiente espiritual con ellos y nos gozamos con esos nenes. Para este 25 de enero vamos a estar visitando San Juan para estar yendo con los niños de distrofia muscular. También vamos a estar llevando bendición a esos niños. Así que aquellos hermanos que quedaron en bendecirnos para llevar bendición, todavía puedes dar su donativo y puedes dar su juguete. Amén. Quiero saludar a mi esposa y el combo de José de Diego y a mi hija Patricia Sobal. Mi esposa está trabajando en la Universidad de Puerto Rico. Le mando un beso y un fuerte abrazo. Hoy vamos a estar trabajando, predicando sirviendo por amor. Vamos a estar hablando y dando ejemplos de personas que conocieron a Dios, tuvieron un nacimiento genuino y Dios les dio una bendición de servir por amor. Primero tenemos que saber qué es el amor, ¿verdad? El amor es un afecto intenso que se tiene hacia una persona. Puede ser animal, persona también, puede ser cosa. El amor es el afecto intenso que se tiene por una persona. Y me gusta empezar con el verso más conocido o que más las personas se aprenden del Evangelio según San Juan, que es San Juan 3:16, dice así: porque de tal manera Dios amó el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso es bien importante, ¿verdad? De la manera en que Dios expresó su amor.
Pero quiero leerte Romanos para hablar de nuestro Señor Jesucristo y la manera cual nos ama. Si miramos Romanos capítulo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo y leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, hermano, cuando hablamos de la palabra amor, los que me están escuchando, la mayoría de las personas, a lo mejor que me escuchen, son personas que están casadas o personas que están en etapas de una relación o han tenido una relación, han sentido algo por una persona. Lo más lindo de la etapa del enamoramiento es que por primera vez vimos una persona y nos cautivó la forma de ser de esa persona, nos gustó su físico o nos gustó la manera de tratar, ¿verdad? El ser espiritual o el ser de comportamiento de esa persona. Y en nuestro corazón, en nuestro sistema, se pone hasta un poquito nervioso cuando estamos al lado de esa persona. Comprendemos que sentimos una atracción por ella, porque nos gusta. ¿Sabe? Cuando uno se enamora, y se casa con una compañera, ¿verdad? Tanto la compañera con su esposo, tiene que haber un afecto de atracción hacia esa persona. Qué lindo también el afecto del amor que un padre tiene para con su hijo. Cuando a mí me dieron la noticia que yo iba a ser papá, hermano, esa emoción nunca la había sentido hasta el momento que yo sabía que mi esposa iba a concebir. Yo soy hijo, pero no sé el significado, no sabía el significado de amar a un hijo. Y cuando el vientre de mi esposa crecía, la emoción era mayor, hermano, porque tocaba y le hablaba del vientre y sentía que allí había vida. Era algo que yo quería pasar el tiempo con esa barriga sobándole. Le leía, yo me acuerdo, a mi hija la palabra del Señor, le predicaba y ya tenía una conversación con mi hija, porque por fe creía: Señor, mi bebé me está escuchando. Y a veces miraba el vientre de mi esposa y cuando terminaba de hablar había un bulto levantado, un chichoncito, y cuando yo terminaba de hablar se bajaba y estaba. Es una experiencia maravillosa. Pero el día que mi esposa fue a dar a luz, el 24 de diciembre, y que tuvimos de madrugada ahí, mi esposa con dolores, en el Hospital San Pablo, en Bayamón, no fue hasta el 25 de diciembre que vino a nacer mi hija. Esa es primera experiencia de ver a mi hija por primera vez, ver a mi hija respirar, ver a mi hija abrir los ojos, me dio una sensación tan fuerte y tan enorme. Sentí un amor, una compasión, una fortaleza de ver algo que nunca había sentido. Pero estoy hablando de sentimientos cuando nos gusta. Cuando un muchachito se enamora de una muchachita, lo primero que coge el teléfono y desea hablar con la muchacha. Y hermano, la puede hasta visitar. Y la visita desde las 5 de la tarde hasta las 9 o hasta las 10. Y sale de visitar a la novia y lo primero que hace cuando llega a la casa, saca el celular y llama a su compañera, a su novia y dice: mami, te extraño. No hace más que 5 minutos que se dejaron de ver y ya extraña a esa persona. Muchas de estas anécdotas que te estoy contando son personas, son rasgos del amor cuando hay una atracción. Cuando tú te enamoras de alguien, tú te enamoras de alguien que te hace bien. Tú te enamoras de alguien que te beneficia. Pero cuando yo miro la palabra y yo miro cómo Jesús me amó a mí y cómo yo verdaderamente vi ese amor del Señor hacia mi persona, la Biblia me dice en Romanos que Dios me amó, ¿verdad? Y Dios mostró su amor hacia mí cuando yo no mostraba amor hacia Él. Cuando yo no sentía una compasión y un deber de servir, Dios me amaba. Aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Tú sabes que el amor que Dios ofrece y la paz que Dios ofrece no es la misma que el mundo ofrece. Si muchas personas fueran como Dios, o Dios fuera como muchas personas, lo más posible por tú no tener un afecto con Él, no amarías. Pero lo primero que hizo Dios fue que nos amó aún siendo pecadores y entregó a su hijo unigénito para morir por ti. Mostró un amor pase a las circunstancias que tú eras.
Lo más posible, mucha gente fueron asesinos, mucha gente fueron violadores, mucha gente fueron ladrones. Mucha gente, aunque se portaba bien, no tenían compasión en su corazón, pero por todas esas personas Dios mostró su amor y murió por ella. Yo no sé qué características yo tenía para que Jesús se enamorara de mí. ¿Tú sabes cuál fue la característica que Dios se enamoró de mí y se enamoró de ti? Nosotros somos creación de un Dios divino. Nosotros le pertenecemos a un Dios divino. Y Dios llega a la puerta y toca nuestros corazones porque Dios quiere morar en ti para que conozca lo que es el significado del verdadero amor. Que no simplemente que tenemos que amar o querer a las personas que nos ama y nos brinda amor, porque Dios nos enseñó a través de Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos amó para que tú creyese en Él. Pero ¿creer en qué, hermano? ¿Creer en qué? En la visión y la misión de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo por amor. Si tú te miras la historia de Nicodemo en San Juan capítulo, ¿verdad? En el libro de San Juan, y mira la historia que Dios empieza a hablar con este hombre cara a cara. Este hombre llega a los pies de Cristo siendo un hombre religioso, conociendo de la palabra, un hombre que en aquella época, cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús por primera vez empieza Juan a predicar el evangelio y Jesús a predicar el evangelio, la palabra dice que desde el momento de Juan empezar a predicar el evangelio, el reino de Dios empezó a sufrir violencia y los violentos lo arrebatan. Como que no concuerda, ¿verdad? Violento con amor. Pero es que la violencia en que se refiere es una violencia de amor, no de ira, de golpear ni nada de eso. El reino de los cielos se está haciendo fuerte cada día más. Y cuando Jesús vino al mundo, el mundo estaba aborrecido. Hacían más de 400 años que no se levantaba un profeta a predicar una palabra enorme. Cuando Jesús vino, encontró una iglesia predicando un evangelio donde no había amor, donde no había misericordia, y solo había una simple palabra, aleluya, que predicaban, pero predicaban por apariencia, hermano. Guardaba una santidad aparente. Por fuera estaban preciosos, dice el Señor, pero por dentro eran sepulcros, eran huesos secos, hermano. Cuando Jesús vino al mundo, la gente necesitaba a alguien que le brindase una esperanza. Y cuando Nicodemo escuchó de Jesús y de los milagros y de las señales, empezó a decirle: maestro bueno, yo sé que tú provienes de Dios, porque las cosas que tú haces, solamente Dios las puede hacer. Y cuando Jesús lo miró, que él lo estaba alabando, Jesús le dijo a Nicodemo: ¿sabes algo, Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Tú sabes por qué le expresó eso? Porque Nicodemo se estaba criando y se crió y predicaba el mismo evangelio que predicaban los fariseos y los saduceos. Un evangelio que era real, la palabra, pero no vivía lo real que Dios quiso a través de la palabra. Simplemente hacían las cosas por apariencia y no tenían una entrega total. Corintios nos dice que si yo ganase el mundo y los reinos y todo eso, y no tengo amor, de nada me vale. Corintios nos habla: si yo voy a hacer lenguas y entendieran todos los dones y profecía y comprendieran todos los misterios, si no tengo amor, de nada me vale. El Corintios también nos dice que el amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Una persona cuando tiene un encuentro con Dios, un encuentro con amor, es una persona diferente, hermano. Dios quería que Nicodemo tuviera ese encuentro con Él. Y cuando Nicodemo le dijo: pero Señor, ¿cómo yo siendo viejo, yo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Dios no estaba hablando de algo físico. Dios le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres un hombre de palabra, pero te hace falta algo en esa palabra: la unción del verdadero significado de la salvación, del verdadero significado del amor. Y Nicodemo, después que Cristo murió, vemos que él fue de las personas últimas en estar con el Señor para enterrarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Sabe que tuvo un encuentro con el Señor. La Biblia me relata que una vez llegó una mujer a los pies del Señor Jesucristo. El Señor se encontraba en un pozo, cansado, y le dijo a los apóstoles que me era necesario pasar por Samaria.
Samaria e Israel, los judíos, no se llevaban. Había un conflicto entre esos dos pueblos. Y cuando Jesús se sentó al pozo, cansado, estaba esperando arreglar una situación que el enemigo había llevado y había puesto. Dios no nos puso para contender unos a los otros. Dios nos puso para que unos a los otros nos amasen y pudiéramos comprendernos. Y allí estaba el Señor sentado. Y cuando vino una señora, desde lo lejos vio a aquel judío sentado allí. Lo más posible sentía ira y enojo, porque allí estaba sentado un judío y yo tengo que coger agua de ese pozo. Pero llegó lo más posible con una apariencia orgullosa y hostil. El Señor la mira y le dice: dame de beber. Emprende una conversación. ¿Sabes algo? Proverbios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor siempre guardó testimonio que ninguna malicia o ningún enemigo lo iba a contaminar. Como cristianos vamos a estar pasando situaciones ásperas y difíciles con los mismos miembros de la iglesia, con los hermanos que nos rodean, con el mismo pastor y con nuestros vecinos. Vamos a encontrar que el vecino a lo mejor tiene una raíz de amargura, porque si tú eres americano y tú eres puertorriqueño, contra los puertorriqueños, o el puertorriqueño con el americano o con el dominicano. Jesús, cuando entró a predicar el evangelio, se encontró algo similar. Y cuando aquella mujer empezó a hablar, como Jesús guardaba su corazón, aquella mujer le contestó con odio. Es que el mundo verdaderamente está tan lleno de maldad, y esa mujer estaba tan llena de maldad que le expresó así. A ella no le importó que aquel hombre tenía sed. Vamos a quitar a Jesús como creador, como Jesús como salvador. Vamos a poner un judío normal que le estaba pidiendo un vaso de agua, un poco de agua, porque él no tenía dónde sacarla y la mujer tenía dónde sacarla. Y aquella mujer se molestó y dijo: yo contigo yo no me llevo, ¿sabes? No me pidas agua que yo no te lo voy a dar. Mire, hermano, imagínese el rencor que tenía esa mujer. Pero esa misma manera era lo que Dios quería para hacer algo poderoso. Me es necesario pasar por Samaria porque tengo un pueblo con un rencor tan grande y yo vine a deshacer de las obras del enemigo, dice el Señor. Y cuando el Señor se acercó allí a aquel lugar y empezó a emprender conversación con esa mujer, cada vez que Jesús hablaba, yo me imagino que esa señora sentía el toque de la unción del maestro, que sentía un fuego dentro del corazón. Y él le dijo: mira, tú y yo somos judíos, ¿por qué me pides de beber? ¿Sabe? El Señor le estaba diciendo, en pocas palabras, dice: yo no voy a atender esa situación de odio y yo no voy a dejar que el rencor que esté en mi vida haga daño a un alma que necesita a Dios. Y Jesús le dijo: si supiera quién te pide de beber. ¿Sabe? Le estaba diciendo, ¿sabe? Aquí está el dador de la vida, face to face contigo, cara a cara contigo. Y Dios se encuentra cara a cara con nosotros. Y a veces no comprendemos las bendiciones que tiene Dios para con uno, porque estamos tan irados y con tanto coraje. Y el Señor le empezó a decir: si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salte para vida eterna. Cuando Dios empezó a hablarle a esa persona, había una palabra chocando con esa mujer. Chocando con esa mujer, porque cada ser humano tiene un ser, una manera de ser. Fue criada con rencor, estaba viviendo con rencor y choca con la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, gloria sea el nombre del Señor, dice la palabra que más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Mi persona empezó a chocar con Dios, porque yo tengo una manera de ser, pero cuando empiezo a leer la palabra y como ya yo no vivo yo, tengo que vivir bajo Cristo, esta carne estaba sujeta a pasiones y a rencores y a ira y a desobediencia y a pecado, y ahora empiezo a chocar con la palabra, a transformarme, porque ya yo no vivo yo, mas Cristo tiene que vivir en mí. Así estaba esta mujer. Esta mujer necesitaba una transformación. Las transformaciones no llegan de la noche a la mañana y no caen del cielo de milagro. Dice la palabra. Ahorita sigo con esta mujer, pero te voy a mencionar otro personaje. Dice la palabra que Saúl
Dios lo llamó como rey. Entonces Dios lo bendijo con su santa unción y empezó a profetizar. Y la gente estaba viendo a un joven profetizando. Y dice que fue mudado por el Espíritu a otro hombre. Cualquiera diría que Saúl de la noche a la mañana dejó su característica, o dejó de su manera de pensar, o dejó de su manera de ver las cosas. No. Cuando la palabra dice que el Espíritu lo mudó a otro hombre, Dios le estaba dando la provisión de mudarte a que tú empezaras a creer en la palabra de Dios. Eso lo estaba diciendo Dios a Saúl. Porque desde ahora en adelante lo que Saúl era ya no iba a ser. Ya era el hombre que vivía bajo los padres, bajo los techos. Ahora iba a ser un administrador del pueblo de Israel. Y ya no puede vivir de la manera que vivía antes. Tiene que empezar a vivir de la manera de Dios. Y cuando Dios empezó a hablarle por la palabra, su personalidad empezó a chocar por la palabra. Entonces llega un momento en que nosotros queremos hacer algo a nuestra manera, y a nuestra manera a veces no cae a veces por este sedazo que es la Biblia. Y Saúl un día Dios le pidió algo sencillo. Tenía una encomienda de ir a un campo de batalla, pelear, y le dio unas cuantas leyes para hacer. Cuando fue a ese campo de batalla, él hizo a mitad el propósito que Dios le pidió, pero para él estaba bien. Y muchos de los seres los seres del mundo, y de muchas de las almas y muchas de las personas que están en la iglesia, Dios les pide verdaderamente, lo muda a otro hombre, le habla por el Espíritu, le habla la palabra y le pide que la haga por la palabra. Pero mi manera de ser, yo creo que no es así. Y Saúl hizo eso. Inmediatamente que Saúl hizo a su manera de ser, desobedeciendo el mandato de Dios, Dios envió el profeta y le dijo que Saúl era desechado por no haber hecho lo que hizo. Pero ¿cómo puede ser posible que un hombre que había sido transformado, mudado a otro hombre, ya mudado a otro hombre, pecara? Porque es un libre albedrío que tú tienes. Tú tienes el libre albedrío de buscar la palabra de Dios, de hacer lo que Dios quiere. El mismo Señor Jesucristo. Porque la voluntad del Padre, que brinda en amor, no a veces Dios nos manda a hacer cosas que nos gusten o cosas que nos van a agradar. Hay cosas que tenemos que hacer que nos va a doler, pero lo hacemos con amor. Cuando Jesucristo fue a morir por ti en la cruz, se fue al monte y empezó a sudar y se puso en agonía. Empezó a pensar todo el sufrimiento que iba a pasar. Empezó a decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba peleando con el ser de la carne más el ser espiritual. Y en ese momento que estaba peleando con el ser de la carne, él sabía que la única batalla que se puede ganar se gana a través de las rodillas. Y se levantaba y buscaba ayuda. Y lo hizo por 3 veces y nadie lo ayudó. Por la tercera vez que está orando, dice que sudaba y bajaba un ángel y le daba fuerza. Pero el Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la de la tuya. Empezó a renunciar a él para ser de otro. Se entregó por amor a nosotros siendo pecadores. Jesús estaba allá diciendo: Señor, yo voy a morir por gente que me va a escupir. Yo voy a morir por gente que me va a maldecir. Yo voy a morir por gente que me va a negar. Pero con todo y eso, el Señor se levantó y dijo: yo voy a hacer la voluntad, pero lo hago por amor. Aunque yo no tengo un efecto hacia mí, yo voy a dar el efecto de amor hacia otro. Y de momento que Saúl falló, Dios se encargó de buscar una persona semejante a él. Primero empezó a hablarle al profeta y dice: yo me voy a buscar un hombre, dice el libro de Hechos, que sea conforme a mi corazón. ¿Por qué conforme a mi corazón? Porque David estaba, dice la palabra, y doy testimonio que David hizo todo lo que Dios le mandó. Ahí estriba el verdadero amor. El verdadero amor es dejar de ser de nosotros y encontrar la pasión que hay en Cristo. Aquella mujer samaritana tenía una manera de ser y Dios la quería transformar. Dios quiere hacer un cambio de poder y de unción para esa mujer. Y cuando llegó al pozo estaba amargada con rencor y odio. Y Dios empezó a hablarle a su vida, a confrontarla. Le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Le estaba diciendo en pocas palabras: 5 veces has intentado ser feliz. 5 veces has intentado salir del hoyo y seguir para adelante. Pero no has podido, porque desgraciadamente has entregado tu corazón a otros seres. Pero verdaderamente, si conocieras el don de Dios, de ti saldrá la salvación, de ti saldrán ríos de agua viva. Y cuando esta mujer empezó a escuchar
que por primera vez había alguien que le hablaba de esperanza, le hablaba de amor, le hablaba de un cambio espiritual, que aún con el odio que esta mujer podía tener en su corazón, la crianza que había vivido, chocó con alguien que verdaderamente le expresaba una bendición. Qué bueno, hermano. Qué bueno es que cuando el mundo entra a tu iglesia, choque con alguien como Jesús, como tú. Alguien que no juzgue y condene a los seres amados. Alguien que lleve una bendición y sea de bendición y camine la milla extra. Alguien que no ame. Alguien que no ame porque lo aman. Alguien que ame, aunque te golpeen la mejilla, tú pones la otra. Alguien que cuando alguien le hace algo, pues se pone de rodillas y empieza a clamar por ello. Mira, la mejor enseñanza está en la Escritura. Tenemos que seguir, dice Jesús, dice, el que cree en mí, ¿verdad? Aunque esté muerto vivirá. Pero Jesús también le dijo a su iglesia, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El evangelio, el amor no es como lo ve el mundo, facilito, es algo bien diferente. Cuando sentimos el amor que Dios nos quiere, ¿verdad? Dar, ese nacimiento tiene que estar en nosotros. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, Nicodemo, para tú verdaderamente predicar y llevar la unción, tú tienes que haber un cambio en tu vida. Por eso aquella mujer cuando se confrontó con Jesús y Jesús diciéndole la verdad, dice la palabra que soltó el cántaro. Y lo primero que fue es llevar un mensaje. Cuando la palabra dice soltó el cántaro, el cántaro era para ir a la casa del marido que ella tenía, que no era de ella, para compartir a lo mejor con el compañero, pero conoció la verdad. Soltó el cántaro y dijo, aquí dejo esto. Aquí dejo mi vida pasada. Es aquí todos son hechas nuevas. Qué lindo encontrarse con compasión, con amor y entender el propósito de Dios. La iglesia, la palabra dice en Mateo, que por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Ese es el ataque más terrible que Dios, el mundo, el diablo, le está haciendo a la iglesia y a los seres queridos y a Dios. La maldad se ha levantado tan grande que hemos faltado, ¿verdad? Coge el amor, vivimos tan desesperados. La gente vive sin un norte, viven con miedo. Ahora es tanta maldad que cuando tú miras las noticias y miras a Corea, allá sale el presidente hablando de guerra y que son más poderosos que alguien. Si tú miras al de Venezuela, lo mismo se expresa. Si tú miras el de Irán, lo mismo. Si tú miras el de Estados Unidos, lo mismo. Quieren mostrar poderío. Pero yo te digo una cosa, en vano ven a la guardia si Jehová no edificase la casa. ¿Sabes? Nos estamos envolviendo en tantas situaciones desesperantes, pero no hay un norte buscando. Hay un mundo que te necesita. Jesús dice en su palabra que tú eres la sal de la tierra, iglesia, que tú eres la luz del mundo. La palabra nos enseña que somos nosotros que vamos a transformar y alimentar el pueblo, el mundo que tanto nos necesita. Pero para poder alimentar el mundo y darle una esperanza al mundo, tenemos que tener un encuentro con el Señor y nacer de nuevo. Dios cuando llegó empezó a predicar el evangelio, empezó a predicar a una iglesia que no tenía compasión ni amor. Por eso el Señor empezó a hablar con los fariseos y le dijeron, había un hombre en Samaria, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando descendía de Jerusalén a Jericó, fue atacado por el mundo. Fue atacado por ladrones y lo golpearon. Y llegó el sacerdote y lo miró y no hizo nada. Llegó el levita, lo miró y no hizo nada. Miraron la situación del mundo, miraron la situación que está la gente, pero están la gente tan metida en sus asuntos que miramos al herido y no hacemos nada. Pero llegó un samaritano, óigame, qué raro. En vez de Jesús coger, llegó un judío, escogió lo contrario, el samaritano. Pero un samaritano que había tenido un encuentro glorioso con el Señor, un samaritano lleno de amor, con aquel hombre que sin conocerlo lo empezó a limpiar. Lo levantó y lo puso en su cabalgadura. Cuando lo puso en su cabalgadura, yo imagino que este hombre lo más posible bajaba a pie y el otro montado cuidándolo. Y lo llevó a un sitio para que lo cuidasen. Esa iglesia Dios la está buscando. Jesús dice, la mies es mucha
y pocos son los obreros. Nosotros queremos tener grandes ministerios, queremos ser los grandes evangelistas, queremos que las almas se conviertan, pero tenemos que tener un encuentro y hacer todas las cosas por amor. El que ama, todo lo sufre. El que ama, todo lo soporta. El que ama, me da la milla extra dentro y fuera de la iglesia. Personas llegan a la iglesia, tienen un encuentro con el Señor, y lo primero que lo hacen con tanto amor, porque ese es el regocijo de tener el encuentro. Ese es el arrepentimiento, hermano. Pero el Señor dijo: arrepentidos y convertidos. La conversión es la que el ser humano va a chocar. Y esa conversión es hecha por amor, hermano. Es hecha por tener compasión. Es hecha para que tú como ser humano crezcas. Pero se nos hace difícil, como se le hizo a la iglesia en aquel tiempo, servirle a Dios. Porque Dios le decía: el que te golpee la mejilla derecha, pon la izquierda. La Biblia enseñaba diente por diente y ojo por ojo. Dios dijo: no, ahora no. Dice: ahora tienes que perdonar como yo te perdoné. Un personaje que me encanta mucho de la palabra se llama Pedro. Pedro fue llamado, fue un hombre con bien altivo, bien fuerte de carácter y siempre como actitud de líder. Cuando viene a los pies de Jesucristo, empieza a chocar su personalidad con la del maestro. Una vez se acercó al Señor y le dijo: Señor, si mi hermano pecase 7 veces contra mí y lo perdono 7 veces, ¿y después de qué? ¿Qué hago? Ya, a la octava me la engrillo encima, no lo perdono, lo condeno. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿sabe? Chocaba. Dije: no, Pedro, como yo te perdoné, tú tienes que perdonar. El Señor le dijo: 60 veces 7. ¿Sabes? Mirando a que tú tenías, Pedro, que Pedro tenía que mirar al ser que tiene de frente, al hermano que lo ofendía, como miraba a su propia salvación y mirarse a Cristo. Siempre mirar al hermano y cuidar que su corazón enorme que tú tienes, cuando el hermano te afecte, que aunque el hermano te afecte y te haga daño, tú no le devuelves el daño, tú no te conviertas como se convierte el hermano. Al contrario, mantente firme, amando. Eso le estaba diciendo Dios a Pedro. Imagínense, Pedro fue aquel hombre que era tan potente y tan rápido, que cuando vino tormenta, vio al maestro y dice: Señor, si tú eres Cristo, hazme caminar sobre la mar. Tuvo una relación con Dios, fue el único hombre que Dios le dio la oportunidad de caminar sobre las aguas. Para colmo, también cuando estaban en el huerto, iban a llevar a Jesucristo. Mucha gente dice que Pedro tenía miedo de morir ese día. Jamás, porque lo primero que hizo Pedro cuando llegaron aquella gente, sacar su espada, y fue el único que empezó a pelear contra aquella gente y les cortó la oreja al soldado de la guardia de los sumos sacerdotes. Entonces cuando el Señor lo mira, ¿sabe? Yo me imagino, aguantó la situación ahí. No cambie mi visión. Nosotros a veces queremos cambiar la visión de Dios, de amar, de odiar y de rencor. Pedro, no es con espada. Tú sabes, la visión, yo tengo que morir, yo tengo que hacer esto por amor. Le pegó la oreja al soldado. Cuando Pedro vio eso, que Jesús iba a ser crucificado, que Jesús iba a ser condenado porque lo había escuchado, y dice: ¿cómo es posible que aquellas personas que lo ven, lo van a buscar con piedra o con palo, Jesús lo siga amando? Entonces Pedro empezó a tener como un choque, porque el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y el Señor: no, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Estaba dispuesto a morir por el maestro de la forma de él, no de la forma del maestro. Mucha gente está dispuesta a vivir para Cristo de la manera de ellos. Y tú tienes que vivir para Cristo de la manera de Cristo. Por eso en la iglesia dice: muchos serán llamados, pero son pocos los escogidos. Dios llama a muchas personas, pero pocos tienen un encuentro verdaderamente de amor con el Señor. Porque chocamos con la palabra, porque la palabra me enseña que yo tengo que amar aunque yo no sienta amor. ¿Cómo es posible que yo ame al hermano que me ofende si yo no tengo una atracción física con el hermano? O ya yo estoy viendo que el hermano la tiene contra mí, siempre me hace daño. ¿Cómo yo puedo amarlo? Era fácil. Eso dice: es fácil amar a tu amigo, pero bendecir y orar por los que los maldicen. ¿Sabes? Amar a tu enemigo. Es fácil amar a que está cerca, a tu prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? No, el que yo me llevo. No, tu prójimo es aquel que a veces te hace daño, y a pesar que te hace daño, Señor, mira a fulano.
te va a doler. Te va a doler porque al Señor le dolió porque murió por ti cuando tú eras malo. Se enamoró de ti cuando tú eras un pecador. Se enamoró de ti cuando tú no lo amabas. Se enamoró de ti cuando tú no le rendías ninguna pleitesía. Y con todo y eso estuvo dispuesto a morir por ti y a tener unas bodas celestiales, confiando en que tú lo puedas conocer de la manera que Él se presenta. Y cuando Pedro siempre chocando 3 años chocando con el Señor. Señor, no muere. El Señor, y Dios le dice, aparte de mí, Satanás. Señor, quiero hacer ahí que aparte de mí. Es más, en una ocasión, mira si Pedro era bravo y el Señor tenía compasión con Pedro, aún siendo malo, siendo todavía, andando con el Señor, siendo un poquito rebelde. El Señor le confiaba y amaba tanto a Pedro que un día Jesús estaba predicando por la mañana, temprano, y Pedro llegaba de pescar. Y empezó a lavar sus redes. Toda esa noche no habían pescado nada. Me imagino que su ánimo estaba desanimado. No había un sustento para su casa. Estaban desesperados. Se encontraban. Mira, a mí me gusta pescar. Cuando no pescamos nada, o sea, como que me atribulo. María, perdí el tiempo. Así estaba Pedro. Jesús estaba predicando y mirando que Pedro y sus apóstoles estaban lavando las redes. Y llegó allí a atender una necesidad de sus hijos, de sus discípulos. Y cuando el Señor se acerca a Pedro, le dice, Pedro, boga mar adentro. Lo primero que dice, mira, Señor, yo pesqué toda la noche. Le estaba diciendo, mira, no me mande a eso. O sea, yo vine de allá. Yo pesqué toda la noche y no cogí nada. Tú sabes, yo fui. Pero dice, pero yo voy a ir por tu palabra. No hay de otra. Mucha gente dirá, no, se fue con fe. No, se fue por obedecer. Y qué bueno que a veces hacemos las cosas por obedecer, pero qué bueno comprender las cosas por obedecer y por amor. Cuando Pedro empezó a bogar mal adentro, a ir al sitio donde estaba otra vez, porque yo me imagino que Pedro bogó mal adentro para pescar, porque se pesca mal adentro. Ellos tienen redes, ellos no van a pescar de orilla, estaban pescando de mal adentro. Dios lo quería que ellos volvieran al sitio donde ellos pescaron. Y llegaron al sitio y una barca alrededor de él. Cuando tiraron las redes, sin conciencia, sin el deseo lo más posible, pero cuando empezaron a jalar, y esas redes eran tan pesadas, se sorprendieron. Viste que no esperaba. Porque si hubiesen esperado que iban a hacer algo, iban a pescar, no se sorprenden. Y cuando se metieron tantos peces dentro de la embarcación, dice que la embarcación se hundía de tanta cantidad de peces. Y llamaron a otra embarcación para dividir la pesca. Imagínense, cuando Pedro miró eso, entonces dice, wow, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Ve, cuando choca con la palabra, hice lo que Dios me mandó, a lo mejor no va a hacer nada, pero cuando yo choco con la palabra, hazlo y verá el fruto. Cuando Pedro vio el fruto, comprendió que lo que Dios le estaba diciendo era para bendecirlo y ayudarlo. Y a veces la palabra de Dios choca contigo, pero cuando choca contigo es para bendecirte y ayudarte. Cuando el Señor se encontró con la samaritana y le pide agua, no estaba chocando contra ella, no le estaba señalando el pecado, le estaba señalando que de ella iba a brotar ríos de agua viva para bendición. Le estaba diciendo en pocas palabras que espiritualmente esa mujer estaba seca y necesitaba una agua que empezara a brotar para siempre de felicidad y tener un encuentro con el Señor. De esa misma manera se encontró a Nicodemo. Nicodemo llegó vacío a los pies de Cristo y aún siendo una persona mayor, yo le dije, tú tienes que nacer de nuevo, porque para los jóvenes y para las personas mayores la solución se llama Cristo. Dios habló del rey David y lo comparó que David tenía el corazón semejante a Dios. ¿Sabe por qué? Porque David hacía todo lo que Dios le mandaba. Pero ¿por qué David? Yo a veces me pongo a mirar la palabra y digo, David fue un ser tan parecido a Cristo, igual que José, pero David tuvo algo peculiar. Primero, David se cría en un ambiente hostil. Yo no sé si el papá guardó un coraje, no lo relata la palabra, no sé qué situación hubo en ese matrimonio, que este jovencito que cuando nace, lo mandan a pastorear, ya que cuando está grande, mandan a pastorear las ovejas de su papá, y los hermanos mayores son soldados y se crían. Cuando Dios va a llamar a rey David como rey, primero Dios le habla a un profeta, y lo primero que le dice Dios al profeta, no mires, oiga bien, el parecer
la estatura o la hermosura, porque el hombre mira lo que siempre tiene de frente, pero yo miro lo que está dentro del corazón. ¿Sabe? Por eso hay mucha gente que se presenta muchos religiosos y muy bonitos. Dios no mira eso. Dios mira las cosas que tú estás haciendo, pero mira si a través de tu corazón está limpio. Cuando Dios mandó el profeta a aquella casa, era buscando a alguien que tenía el corazón puro, lleno de amor para hacer su obra. Pero ¿quién era David? Un jovencito que no era amado. Un jovencito que fue despreciado. Un jovencito que cuando llegó el sacerdote a aquel lugar, el papá le dijo: búscame uno de tus hijos que yo fue llamado a ser rey de Israel. Y el papá contento: yo voy a ser el padre de un rey. Y le presentó a los hijos. El mayor, grande, y Dios, ese no es. Le presentó otro, ese tampoco. Y le presentó otro, ese tampoco. Y dejó de presentarle. No le presentó a David. ¿Por qué, hermano? Porque en ese papá lo más posible había una raíz de amargura y no cuajaba con ese muchachito. Pero David, a pesar de que su papá no cuajaba con él, David nunca dice la palabra que le fue rebelde a su papá. Imagínense, David trabajaba a su papá no la ama como debiera amarlo. La Biblia me dice a mí que cuando David estaba en el campo y una oveja de su prado, que no era suya, que era del papá, venía un león, David arriesgaba la vida por esa ovejita que no le pertenecía y se la arrancaba de las garras del león. Y cuando venía un oso, que es un animal demasiado de fuerte, David se la sacaba de las garras del oso para guardarle esa oveja. David fue un buen pastor de las ovejas de su padre, a pesar de que su padre no la amaba. Pero a pesar de que su padre no la amaba, David tiene una relación con Dios terrible. Mira, tú sabes que David escribió el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares, aunque ande en lugares de sombras de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me han de fundir aliento. David estaba escribiendo eso porque sabía que aunque no era amado por Dios. Aunque sentía a veces la soledad y la muerte, era protegido por Dios. Y David dice: tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí. ¿Tú sabes qué estaba diciendo David? David está diciendo: aunque yo no soy amado, tú me amas. Y yo amo. Porque no es simplemente saber que Dios me ama, es saber yo amar también. Y cuando David llegó a aquel lugar, Dios derramó aceite sobre él. Yo me imagino que el papá se quedó así asombrado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero fíjese que qué muchacho era este hombre. Que cuando empezó David a tener ese llamado, cuando el pueblo de Israel se encontraba pasando la desesperación más grande, que había un gigante gritándole, David se enfureció tanto porque sabía que el pueblo de Israel, aunque estaba en pecado, aunque estaba pasando dificultades, y el rey Saúl era un desobediente, David sabía que el pueblo de Dios tenía un pacto con Dios poderoso, que aunque el pueblo no lo buscaba, él buscaba a Dios. La Biblia me dice a mí, si hubiesen 50 justos, 10 justos en una ciudad, por el amor a ellos, yo no destruiría una ciudad. Sabe que tú y yo, hermano, tú y yo, si amamos a Cristo de todo corazón y hacemos que cuidamos nuestro corazón de tal manera que no nos contaminemos, somos bendecidos y vamos a bendecir a nuestra patria. Puerto Rico está pasando situaciones tan difíciles, pero yo necesito a un David que cuando Saúl se levantó contra él para matarlo, cuando su rey se levantó contra él para quitarle la vida y le tiraba espada, David jamás levantó su espada contra ese adversario. Un solo día David se acercó a una cueva que estaba el rey y cortó el vestido para enseñarle al rey que lo tuvo en su mano para matarlo. Dice que cuando cortó el vestido, su corazón se turbó. ¿Tú sabes por qué se turbó su corazón? Porque David no tenía rencor dentro de su corazón. Algo estaba chocando con el llamado de Dios. Algo estaba chocando con la unción de Dios. Yo no puedo. Y miró a Saúl. Mira, Saúl, yo podría matarte, pero no, yo no lo hice. Pero se sintió hasta avergonzado de hacer eso.
Era un hombre guardado para las cosas de Dios. Y Dios necesita a hombres guardados para tener un encuentro. Y Puerto Rico tenga un encuentro de amor. Dios necesita gente que cuando se siente una mujer desesperada dentro de una iglesia, encuentra un hombre sentado lleno de unción en un banco, como si Jesús estuviera sentado en el pozo. Tú estás en el banco de tu iglesia y sienta la unción que proviene de ti. Que cuando una mujer venga desesperada, llorando, como lloró Ana, no la señalemos que está ebria, que es una pecadora, sino le señalemos que hay victoria para ti y Dios cumplirá todo propósito en ti. Hace falta líderes que empiecen a decirle a la gente que tiene que nacer de nuevo por amor y que cosas grandes vienen. Tenemos que decir a la gente que cuando empiecen, cuando lleguen a los pies de Cristo, lleguen con el amor. Cuando tú llevas a alguien a los pies de Cristo, no lo lleves para que Dios lo condene, como llamaron a la mujer pecadora, desnuda, que la cogieron en el mismo acto de adulterio y lo que querían era que Dios le cayera a piedra y los judíos le cayeran a piedra. Jesús dijo, no, yo no vine a destrozar vida, yo vine a salvar lo que se había perdido, yo vine a enderezar la mesa, los caminos torcidos, yo vine a hacer, aleluya, dar la paz y el amor no como el mundo la da. Y cuando aquella mujer pecadora era tirada a los pies de Cristo, Cristo escribía, estaba escribiendo la nueva historia de esa mujer. Y Dios quiere escribir a la iglesia la nueva historia de la iglesia. Necesitamos almas, necesitamos a gente que se levante en el amor de Dios. Romanos dice, alguien me separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Este hombre estaba tan agarrado de Dios que sabía que el enemigo iba contra él con todo. La Biblia dice, por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Habrá mucha maldad, pero yo voy a cuidar mi corazón. Yo tengo que cuidar lo que yo tengo acá adentro. La Biblia dice que el Padre y el Hijo harán mudanza en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo que ser una persona, y tú tienes que ser una persona que marque la diferencia. Tú sabes cuánta gente desesperada hay en el mundo. Jesús se sentó una vez en Jerusalén y miró hacia su pueblo y dijo, la miel es mucha y pocos son los obreros. Y después dijo también, ¿cuántas veces yo quise juntarte como las gallinas junto a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? A veces no queremos la transformación completa con el Señor porque se nos hace duro. ¿Cómo es posible que yo tenga que amar a alguien que no me ama? Si se puede. ¿Cómo es posible que yo tenga que bendecir a que me maldiga? Si se puede. ¿Cómo es posible que yo tenga que dar y caminar la milla extra? El que me pida darle sin mirar quién. Yo tengo que vendar, como hizo el buen samaritano. Y tú que estás en tu casa, tú que en este 2015 quieres una transformación, dice, Dios no me bendice. ¿Sabes algo? Llevas 20 años dentro de la iglesia escuchando palabra de Dios, pero no has nacido de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Es aquí, Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Las cosas viejas Dios las deja. Yo no quiero bregar con el viejo hombre. Yo quiero crear uno a mi imagen. Yo quiero crear uno con mi unción. Yo quiero que el mundo comprenda que la iglesia tiene la unción de decirle al mundo que la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. La gente te va a mirar. Hermano, te tiene que mirar. Tiene que mirar en ti la grandeza del Señor. Tú sabes que aún Pedro maldiciendo al Señor, que hablé de ese personaje. En el momento en que Pedro maldice al Señor, el Señor le había dicho 3 veces, antes que cante el gallo, me maldicirá 3 veces. Y a la tercera vez que lo maldijo, el Señor lo miró y él miró al maestro. Dice que empezó a llorar amargamente. Tú sabes, ese lloro como de un niño. Ese lloro, pastora, Dios le bendiga, le pastora como un niño. Y a llorar y a llorar. Y empezó a llorar amargamente porque sentía que había traicionado a Jesús y lo había visto face to face. Y el Señor lo miró. A lo mejor Pedro comprendía que el maestro lo estaba mirando. Me negaste, tú no vales nada. Dios estaba mirando a Pedro y dice, aunque me niegues 3 veces, yo te voy a levantar. Aunque me maldigas 3 veces, yo te voy a restaurar. Y yo te estoy mirando porque Dios no pierde la mirada de nosotros. La Biblia dice que Dios mira el corazón y Dios estaba mirando el corazón de Pedro, que todavía le hacía falta una entrega total. Y en ese momento era que Pedro se quebrantó y empezó a llorar. Cuando Jesús resucitó
Y empezó, ¿verdad?, el ministerio, resucitó y la iglesia lo ve. Y Pedro lo ve. Y yo me imagino Pedro rodeado con los apóstoles. Ya, yo lo maldije. Yo lo negué 3 veces. Ahora face to face otra vez con el maestro. Y él me vio cuando yo lo hice. Y él vio que el gallo cantó cuando yo lo hice. ¿Sabes algo? Cuando Jesús empezó a mirar eso, Jesús no estaba mirando a Pedro para condenarlo. Cuando se le encontró, lo llevó aparte y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo. Volvió a preguntarle: Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo: sí, te amo. Y cuando le preguntó por 3ª vez: Pedro, ¿tú me amas? Dice que Pedro se entristeció. Pedro creía que el Señor lo estaba juzgando, lo que el Señor quería oír por sus labios, y para que el diablo escuche que aunque ese hombre lo traicionó, ha empezado a nacer de nuevo y tuvo un encuentro con el Señor genuino. Le costó soltar su espada, le costó soltar su yugo, le costó cortar su manera de ser. Cuando el Señor le pregunta por 3ª vez, le dijo: tú sabes. Ahí sí que decirle a Dios y a Cristo: tú lo sabes, porque tú condueñas los corazones. Mira, yo te amo de verdad. Yo te fallé, pero yo no te vuelvo a fallar. Yo te ofendí, pero yo no lo vuelvo a hacer. Y el Señor le dice: ¿sabes algo, Pedro? Tú pastorea mis ovejas. Porque cuando entiendes, tú comprendes que tú amas al Señor, tú puedes pastorear sus ovejas. Tú puedes llevar a los hermanos a valles, aleluya, de dedicados pastos. Junto a aguas de reposo llevará a los hermanos para que beban como ovejas. Aunque el hermano te maldiga, aunque el hermano te señale, el hermano te juzgue, el hermano te condene, sobre todas las cosas, tú guarda tu corazón. Si tú tuviste un encuentro con el Señor, que nadie te salga de esa visión de amar y de servir por amor. Vamos a hacer las cosas con un corazón genuino, con un corazón lleno de amor. Vamos a amar, hermano, porque si no amamos, dice la palabra, si no amamos el hermano que vemos, y cuando Dios dice el hermano, estamos diciendo el prójimo también. Si no amamos el ser que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que nunca hemos visto? Así que te invito en este precioso momento, que tú estés en tu casa, que tú eres ministro o eres una simple oveja, o eres apartado, o no tienes un encuentro con el Señor, y te encuentras como Nicodemo buscando cómo nacer. Te encuentras como la samaritana con alma llena de ira y llena de odio y rencor. Yo te invito a que tú tomes de estas aguas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ti correrán ríos de agua viva. Tú que estás ahí, vamos a orar para que tu bendición llegue. Pon la mano hacia la pantalla y vamos a orar. Padre mío, mira esa vida que se encuentra ahí. Tú la conoces, Señor. Tú conoces esa vida de una manera especial. Yo te pido, Señor, que tú coges ese corazón y que esa persona choque con tu palabra, choque con tu verdad, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Rompe esas cadenas que atan a esas personas, rompe el odio, rompe el yugo del enemigo, Señor. Mira, Padre mío, no dejes que sean sembradas en pedregal y en espino. Siembra esta palabra, llega a terrenos buenos y fértil, llega a terrenos de salvación. Te pido que la abundancia, Señor, de tu palabra, de tu unción, llegue a su vida de una manera especial. Te pido, Dios mío, que tú los bendiga y que si en la alma que se está entregando, Señor, que tú escribas ahí en el libro de la vida su nombre, Señor, y que nazca de nuevo. Dios te bendiga, querido amigo que me escucha. Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo y en el mío propio. Amén. De la misma manera que Dios me ama, te amo a ti también. Dios te bendiga y Dios te guarde.